razones, incluso podríamos decir sociopolíticas, todo eso y también los efectos. Queremos hablarlo con Valesca Ananías, psicóloga y también directora clínica del Centro Neurocognitivo Infanto Juvenil Psicoeduca. Valesca, ¿cómo está? Bienvenida a Chilevisión Noticias. Muy buenas noches, un gusto saludarte. Muchas gracias, Valesca, por estar con nosotros. Igualmente, qué bueno que esté aquí para explicarnos un poco este fenómeno, pero sobre todo sus consecuencias. Lo primero, Valesca, a ver, en la nota se hablaba de distintos aspectos que pueden no atraer a los niños, sobre todo, a que se eduquen. Hoy día el ambiente escolar, como se está desarrollando, y también el sistema educacional, ¿es atractivo para que los menores de edad se eduquen en Chile? Sinceramente no es tan atractivo o no está siendo tan atractivo desde las últimas décadas, diría yo. Las cifras que arroja el Mineduc hoy día son tremendamente alarmantes y es muy preocupante lo que está pasando. La deserción escolar hace años que está en la mesa del Ministerio de Educación y la escuela, los colegios, el sistema educativo sabe y sabía de esta situación desde hace muchos años y por lo tanto no es extraño ver los números que hoy día están apareciendo en este reporte y que son cifras muy, muy preocupantes. Es importante mencionar que la sociedad hoy día, o más bien los estudiantes, tienen cierta como desmotivación, diría yo, por parte del sistema educativo, sienten que no aprenden, que la calidad es baja y por lo tanto resulta mucho más interesante buscar otras alternativas de educación, como son exámenes libres u otros modelos, que más que asistir presencialmente hoy día a las escuelas de nuestro país. ¿Podría existir dentro de estas cifras, para que usted lo aclare como experta también, que dentro de esta deserción escolar estén los niños que están en examen libre y, por ejemplo, están estudiando desde la casa, que hoy día también es una modalidad que se ha popularizado harto, sobre todo post pandemia, donde muchos niños aprendieron ahí y no les cambiaron el modelo? Claro, lo que pasa es que la deserción escolar viene desde mucho antes y Ya. tiene que ver con la desmotivación, tiene que ver con efectivamente niveles socioculturales bajos, ¿no es cierto?, en la cual resulta mucho más atractivo o reconfortante estar en otro sistema como en vez de esta escuela. En la crisis de la pandemia, evidentemente, no hizo nada tan positivo, porque los estudiantes volvieron a Exacto. casa, eh, tuvieron que empezar las instituciones educativas a establecer modelos de educación diversas, los modelos híbridos, hacían cuarentena, etcétera, etcétera. Y cuando se quiso volver a la normalidad, pensamos todos que la escuela iba a abrir para todos los estudiantes y que las familias iban a decidir retornar a estos procesos educativos. Pero la realidad hace otra, la realidad es que el modelo híbrido o esta educación en línea o educación de exámenes libres, la verdad es que ha ido en aumento y por lo tanto el espacio educativo, las escuelas, ¿no es cierto?, se han visto perjudicadas. Incluso uno podría mirar las cifras de los colegios que hoy día están cerrando las puertas a sus estudiantes. Y eso es muy preocupante porque finalmente tenemos un sistema educativo en crisis y que por lo tanto en términos sociales, culturales y educativos, la sociedad, en este caso los estudiantes, se están viendo poco beneficiados. Valesca, vamos un poco más atrás porque la pandemia nos sigue persiguiendo. Estamos en noviembre y ya podríamos decir que 2022 fue un año normal, entre todo por las aperturas. ¿Por qué la pandemia nos sigue persiguiendo y por qué tal vez no se ha tomado, y aquí no voy a involucrar solo al gobierno, sino que también los estamentos, por ejemplo, privados, no se tomaron buenas decisiones en cuanto a la vuelta de los estudiantes a los colegios, a los liceos, a los establecimientos físicos, justamente, para poder analizar, a ver, sobre todo la violencia que se ha visto en varios establecimientos tradicionales, emblemáticos? Hemos visto lo que sucede con el Instituto Nacional, con el Barros Arana, con Distrito, con la Confederación Suiza, donde también hay protestas, violencia, la infraestructura también. Eso fue un punto muy, muy importante y muy, muy grave, que justamente también remarcó que lamentablemente no estábamos listos ni siquiera para irnos a la casa, ni tampoco para volver a los establecimientos educacionales. ¿Por qué la pandemia nos marcó tanto y por qué no se lograron políticas de verdad buenas para poder desarrollar justamente esa vuelta a clases físicas? ¿Por qué no se avanzó en una buena política? No solo desde el Estado, sino que también desde los estamentos privados. ¿Hubo de verdad una guía desde los expertos o la verdad es que fue como, ya, perfecto, hay que volver, hagámoslo como lo mismo que hicimos antes de la pandemia y veamos cómo lo solucionamos en el camino? O sea, yo creo que el Ministerio de Educación, en conjunto con sus asesores y con todos sus departamentos de especialistas,
han ido, yo me imagino, ¿no?, elaborando estrategias de implementación frente a la contingencia desde la pandemia en adelante. Como te vuelvo a repetir, el tema de la deserción escolar ha sido una problemática desde muchos años anteriores, en donde no se ha dado una solución real, oportuna y precisa a esta problemática. Entonces, con la pandemia, evidentemente, esta situación se complejiza aún más, pero claramente el Ministerio de Educación con todas sus entidades y asesores han generado estos planes de trabajo, mesas de discusión, de diálogo para tratar de revertir estos números tan alarmantes y buscando estrategias que permitan que los estudiantes vuelvan a la escuela, vuelvan a la sala de clase, que es un poco lo que se espera. Ahora, si esto ha funcionado o no, la verdad es que las cifras hablan por sí solas, ¿no? Son números que son alarmantes, tenemos más de 1 millón, casi 1,5 millones de estudiantes con menos de un 50% de asistencia a clase. O sea, está diciendo que las políticas estatales de educación e incluso las estrategias que las escuelas y los colegios tienen para monitorear, para supervisar, para atraer en el fondo a sus estudiantes están siendo poco efectivas. Por lo tanto, desde ahí habría que generar una revisión, un análisis y un levantamiento de lo que está pasando hoy día en nuestra sociedad chilena en educación. ¿Y cuáles serían las causas, ya justamente ya que entramos en un análisis de cómo podría ser, cuáles derechamente son las causas que influyen en esta deserción? Está, por ejemplo, el problema económico, la violencia tal vez que se está viendo en algunos liceos. ¿Por dónde va la mano? Bien, interesante tu pregunta, porque hay mucho, esto es como multifactorial. Ya. No hay un solo elemento en el cual pudiésemos atribuir que la deserción escolar hoy día está siendo preocupante. Antes de la pandemia yo podría decir que los elementos centrales con la deserción escolar tienen que ver con la falta de motivación y con niveles en el fondo sociales o culturales de bajo estrato que en el fondo no han sido captados y no han sido integrados a la sociedad. Por otro lado, después de la pandemia uno podría pensar, claro, las familias tienen un miedo a retomar las actividades presenciales, pero también en lo que uno conoce y escucha a la comunidad y a la familia, muchos papás te dicen, padres, apoderados y cuidadores, ¿no? Te dicen, ¿para qué voy a volver a clases si hoy día lo puedo hacer desde la distancia? ¿Para qué vamos a exponernos, ¿no es cierto?, a esta situación de riesgo que aún sabemos que la crisis sanitaria sigue permanentemente instalada en nuestra sociedad? Si tengo la posibilidad de ir dar exámenes libres, de hacer sistemas híbridos, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que la familia lo que no está visualizando es que el entorno educativo, el aula de clase, ¿no es cierto?, y todo lo que implica asistir presencialmente a un establecimiento educativo tiene ventajas absolutamente significativas y que no van a, de alguna manera, a solventar en los contextos escolares de casa. Y Sí, no sé si me entiendes. O sea, la sí. escuela te provee de herramientas sociales, de herramientas cognitivas, emocionales, que en otro contexto probablemente no se van a desarrollar. Y vamos justamente a eso, al otro lado, lo que sucede cuando no se va a clases, cuando no está ese desarrollo necesario y que se da solamente en el establecimiento, en la sala de clases, en el desarrollo, en el relacionarse con sus pares. ¿Cuáles son las consecuencias que trae esta deserción, sobre todo que está creciendo en nuestro país y que se podría ver directa y que se podría ver hoy día ya en los niños? Mm. O sea, imagínate que la violencia que hemos visualizado estos últimos años en los sistemas educativos claramente hace que la familia decida no optar eh, por enviar a sus estudiantes a los colegios, porque además también lo que los padres y apoderados están visualizando es que las escuelas, los colegios, no están de alguna manera asegurando, ¿sí? Asegurando los procesos de calidad, los procesos en el fondo de seguridad y los procesos de formación personal, porque de alguna forma las escuelas hoy día están siendo absolutamente vulneradas por la delincuencia, por la deserción escolar, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera necesitamos como revertir esta situación rápida porque los grupos minoritarios, disculpa, eh, que tienen menos acceso a recursos económicos requieren de educación para no caer en las drogas, en el alcohol, en la violencia, en la delincuencia, etcétera. Por lo tanto, la escuela como institución de un Estado es absolutamente protectora también. ¿Sí? Las escuelas que son rurales, las escuelas de bajos recursos que atienden a muchas personas, a muchos estudiantes, tienen un rol absolutamente significativo en el desarrollo integral de
los estudiantes. Por lo Exactamente. tanto, que tengamos cifras tan altas hoy día es muy preocupante. ¿Y cuál sería la primera medida, ya para ir cerrando esta conversación, que usted tomaría o que usted sugeriría para empezar a paliar un poco esta deserción escolar? ¿Dónde atacaría también, porque usted lo decía, multifactorial, cuál sería el primer factor que usted atacaría para poder solucionar o dar alguna solución a este problema? Me parece que no hay un solo factor prioritario en esta estrategia. Yo creo que, así como es multifactorial la deserción, creo que la estrategia de implementación para, en el fondo, revertir esta cifra también tiene varios elementos. Y uno de esos elementos tiene que ver con la motivación de los estudiantes y de las familias de asegurar y de proveer entornos educativos responsables, seguros y que aseguren, valga la redundancia, la calidad de la educación. Yo creo que ese es un elemento importante. Y por otro lado, creo que las instituciones educativas tienen que crear protocolos y programas en donde puedan monitorear de manera permanente y hacer seguimiento a las familias cuando comienzan a faltar. Un estudiante, cuando falta una vez, 2 veces, 3 veces y no es monitoreado, no es contactado por la escuela, la verdad es que tiene pocas posibilidades de seguir en el fondo asistiendo al colegio. Por lo tanto, una acción tiene que ver con la prevención y otra acción tiene que ver finalmente como con estar muy pendiente de tus estudiantes y poder contactarlos permanentemente. Exactamente, hay una prevención y una acción cuando ya sucede lamentablemente este fenómeno. Valesca Araníaz, psicóloga y directora clínica del Centro Neurocognitivo Infanto Juvenil Psicoeduca. Muchas gracias por esta conversación en Chilevisión Noticias. Gracias a ti, buenas noches. Que esté muy bien, buenas noches. Nosotros nos vamos a ir a una pausa viendo